Hola, ¿qué tal? Vamos a tener en esta ocasión de forma virtual nuestra clase de principios de enseñanza. No sé si alguien más esté viendo este video aparte de mi estudiante, pero bienvenidos a todos los que lleguen a ver este video y en especial a Araceli. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre amado, te damos gracias porque aunque de manera virtual estamos tomando esta clase, tú nos permites tener una interacción a través de la tecnología. Te agradezco por la vida de Araceli, porque tú le das la intención y la disposición de aprender para poder ella también ser una mejor maestra, Señor. Bendícela, bendice su ministerio, su vida, su familia y todo lo que ella haga, que tú respaldes su obra, su trabajo, Señor, y su labor para ti. Te doy gracias y ponemos este tiempo en tus manos sabiendo que tú eres nuestro Maestro por excelencia. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la ley de la enseñanza. Hemos visto varias leyes a lo largo de este bloque y vamos a hacer primero un pequeño repaso. Las primeras 5 leyes de la enseñanza que hemos estudiado hasta ahora, pues las dos primeras tienen que ver con los actores del aula, que son el maestro, los involucrados, el maestro y el estudiante. El maestro decimos que es la persona que enseña y el alumno el que recibe la enseñanza. Las dos leyes siguientes tratan de la comunicación que ocurre entre estos dos personajes o estos dos actores, por así decirlo. El lenguaje, las palabras que el maestro usa, recordemos que tienen que ser claras y al nivel del estudiante, y la lección, lo que el alumno aprende, qué es lo que queremos que aprenda. Ahora bien, las siguientes dos leyes, que son las que trataremos en esta clase, nos hablan de ese proceso, cómo va a ocurrir ese proceso de aprendizaje. La enseñanza, que es lo que hace el maestro, cómo va a dirigir la clase, y el aprendizaje, lo que el alumno debe de hacer, y es lo que vamos a ver en la próxima lección. Entonces, vamos a abocarnos a la ley del día de hoy, que es la ley de la enseñanza. Primero vamos a ver que hay tipos de enseñanza. Uno de ellos es la tradicional o verbal, en donde el maestro solamente habla y el alumno solo escucha. Dicen que un profesor que habla más del 40% de la clase ya perdió a sus estudiantes. Ahora, como lo hacemos de manera virtual, bueno, no sé qué tanto aplica esto porque no puedo yo tener una interacción directa con el estudiante, pero el maestro no debe ser siempre quien hable. Eh, Uno sí, como maestro, tiene que ayudar a los alumnos a pensar por sí mismos, que participen en clase, como veíamos en la clase pasada, que analicen la información y que la lleguen a aplicar. No solamente es estar yo hablando y dando mi opinión, dando mis conocimientos sin saber lo que mi alumno piensa o si está comprendiendo. Ahora, el otro tipo de enseñanza es la enseñanza moderna o activa. Como su nombre lo dice, implica actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el maestro como los estudiantes participan en la clase. El maestro no es un catedrático que dicta todo el tiempo su clase, sino que también hay interacción de parte de los alumnos hacia el profesor y del profesor a los estudiantes. Y también una parte que a veces se pierde es la interacción entre alumnos. Hay muchas ocasiones en que no permitimos que como alumnos interactúen, conversen, discutan, porque sentimos que se pierde el orden y el control de la clase. Pero esto también es bueno porque así podemos ver el nivel de madurez de nuestros estudiantes, que tanto pueden unos ayudar a otros, en qué momento hay un líder nato dentro del grupo. Entonces, permitir la interacción nos ayuda como maestros a observar nuestra clase y los tipos de estudiantes que tenemos. Ahora, para que esta interacción no pierda el orden que decimos, podemos manejarla con usar preguntas, igualmente para hacer que nuestra clase sea activa, porque al nosotros no, como maestros, evitar las preguntas o no preguntar, lleva una monotonía, lleva a que todo el tiempo el moderador o el profesor, bueno, el profesor, tenga la palabra y no se la estamos cediendo al estudiante, se la cedemos por medio de preguntas. Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de preguntas y que todas nos sirven y las podemos usar dentro de nuestra clase. La primera es la pregunta directa. Esta va dirigida a una persona en particular. Si yo veo que alguien de repente ya perdí totalmente yo su atención o que lo veo como que duda, puedo yo dirigirme a esa persona sin ofenderlo, sin atacarlo, sin ridiculizarlo, porque hay veces que se llega a caer en este extremo,
que uno pregunta porque sabemos que no está prestando atención el alumno y obviamente el estudiante no va a saber qué contestar. Pero cuando vemos que alguien tiene duda o que de repente sí nos estaba prestando atención, pero ya se distrajo viendo sus apuntes, hojeando la Biblia, podemos recapturar su atención diciendo, fulanito, ¿cómo aplicarías esto a tu vida diaria? O ¿qué es lo que tú piensas de lo que hemos estado hablando? De repente, pues sí, va a tratar como de recordar, ay, sí, yo escuché, pero me perdí un momento y así recapturamos su atención nuevamente, sin el afán de molestar o ridiculizar al estudiante. La otra pregunta es la general, no va dirigida a una persona, sino a todo el grupo. Yo termino de explicar un tema y digo, ¿qué piensan? O alguien quiere comentar algo, alguien tiene alguna duda y ya entonces empieza la interacción de los alumnos. La contrapregunta, esta se usa cuando el alumno pregunta al maestro, pero el maestro la redirige al alumno para saber su opinión sin que influyamos en su pensamiento o en su opinión. Si alguien, por ejemplo, me pregunta sobre la doctrina de la Trinidad, profesor, ¿qué piensa de la doctrina de la Trinidad? Bueno, es una pregunta interesante. Dime qué piensas tú o qué sabes tú. Entonces, no es más bien una forma de zafarnos de la pregunta porque no la sepa o no sepa qué contestar, sino más bien es un modo de generar en el estudiante el que dé su opinión o el que tenga un fundamento. También nos sirve para saber qué tanto sabe el alumno. Si un nuevo creyente ha escuchado de la Trinidad y no sabe el concepto más básico, bueno, pues ahí sí se vale decir, mira, nuestra doctrina o nuestra iglesia enseña, etcétera, etcétera. Pero si el alumno ya sabemos que tiene un conocimiento básico, pero simplemente lo hace por saber la opinión del profesor, pues podemos redirigir la pregunta, bueno, ¿qué has aprendido tú? Entonces el estudiante empieza a dar su opinión y esto evita que las palabras del profesor se vuelvan como ley, porque a veces el estudiante nos cree todo lo que decimos y toma como leyes nuestras palabras y hay que ser cuidadosos en este tipo de cosas. La pregunta remitida es similar, pero en esta, cuando el alumno hace la pregunta hacia el profesor no contesta, sino que pide que otro de la clase o del grupo responda, ya sea de manera particular, directa o en general. A ver, clase, ¿qué fue lo que vimos sobre la Trinidad? Siguiendo este mismo ejemplo. Entonces, quizá un estudiante que captó mejor el concepto pueda explicarle en sus palabras y los estudiantes están interactuando entre ellos, incluso hablan con un lenguaje similar. Entonces, el profesor ahí también se hace a un lado, no para influir, sino solamente queda como un moderador y, y dirige la clase. Perdón. Ahora bien, tenemos dos ejemplos de clases, las clases problemáticas y las clases modernas. Una clase problemática es, por ejemplo, aquella en la que el profesor está todo el tiempo hablando, los estudiantes perdieron hace 15 minutos la atención, ya están haciendo dibujos en el cuaderno, no prestan la atención, perdieron el interés y el profesor solamente habla o lee un texto. A veces nos pasa que llegamos a leer un texto de nuestros manuales y estamos tan metidos en la lectura que no vemos que ya perdimos la atención de nuestra clase y que ellos ya no están interesados en lo que yo estoy leyendo. Esa es una clase problemática que viene a consecuencia del modelo tradicional de enseñanza. Ahora, una clase moderna es una clase que interactúa, es donde el estudiante tiene interés por aprender, está motivado, el profesor les da lugar, les pregunta, hay medios visuales, a lo mejor hasta palpables, como veíamos en la clase anterior, que podemos usar ejemplos cotidianos, objetos, no solamente hablar o no solamente el PowerPoint, como en este caso, sino que también con cosas tangibles podemos dar mejores ejemplos. Estos son los dos tipos de clase y yo creo que nadie quiere estar en una clase problemática, sino en una en donde todos nuestros estudiantes interactúan y muestran interés. Y bien, eso en cuanto a esta clase de la enseñanza. Ahora bien, vamos a ver lo que es la siguiente ley en el proceso de aprendizaje, que es la vivencia. La ley del proceso de aprendizaje o vivencia es la sexta ley de la enseñanza, en donde el alumno tiene que reproducir en su propia mente y vida la verdad que ha aprendido.
No solamente es recibir, decíamos que el alumno es el que recibe la información, pero no queda ahí. En la sexta ley vemos que el alumno tiene que replicar lo aprendido a través de la vida cotidiana, de sus vivencias. Aquí la palabra clave, como lo acabo de mencionar, es vivencia. Si yo no logro que mi alumno viva lo que le estoy enseñando, sobre todo en clases bíblicas, pues hay un fallo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es practicable. Entonces, mi objetivo como maestro de escuela dominical es lograr que mis alumnos logren vivir lo que les estoy diciendo. ¿Y cómo vamos a lograr eso? A través de las leyes o los elementos que hemos venido viendo. Este es como, digamos, es casi el cierre, pero no totalmente. Falta una ley más. Ahora, se refiere al trabajo del instructor, del profesor, de quien da la clase. Sin embargo, la ley del aprendizaje, perdón, en la ley de la enseñanza, lo que veíamos hace rato, es la labor del maestro, pero en esta es del estudiante y saber qué está aprendiendo. Ahora, vamos a ver los tipos de aprendizaje de manera breve. Tenemos lo que es el aprendizaje natural. Se aprende de la vida cotidiana. Bueno, vamos a dar una pausa. Ok. Continuamos. Se aprende de la vida cotidiana, usualmente por observar cómo realizan otros la misma actividad y requiere práctica. Si un niño ve a otros niños saltando la cuerda, por observar cómo lo hacen, quizá él tome una propia cuerda que tenga en casa y lo intente. Se tropezará, no sabrá cómo agarrar la cuerda, pero a través de la observación y de la práctica, este niño va a aprender a saltar la cuerda. Yo creo que ninguno de nosotros fue a una escuela o tomó una clase especial para saltar la cuerda. Igual al barrer, si vemos a una niña que juega a la casita, vamos a ver que hace la simulación de que está barriendo. Si toma una escoba, quizá no lo hace perfectamente y no va a barrer bien, a lo mejor solo mueve la basura de un lado a otro o la tierra, pero con la práctica va a lograr barrer mejor. Entonces, este es el aprendizaje natural. Es uno de los tipos de aprendizaje y se usa en nuestra vida cotidiana. Ahora, el aprendizaje dirigido es otro tipo de aprendizaje. Este es el que no es natural, obviamente. Este aprendizaje necesita que alguien, como su nombre lo indica, lo dirija. Y esa dirección, por lo general, pues la proporciona un maestro. Yo no puedo aprender a escribir y a leer por simple observación. Necesito que alguien me enseñe, que alguien me diga por dónde tengo que empezar. A lo mejor yo tengo como niño la intención de leer y tomo un libro y empiezo a ver que estos garabatos tienen un orden, pero no voy a saber por dónde empezar. No sabré si se lee de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, si no tengo una correcta dirección. Entonces, esa es la dirección que proporciona el profesor. Así también en la iglesia tenemos este tipo de aprendizaje dirigido y lo aplicamos a la vida espiritual de nuestros miembros. Cuando tenemos gente nueva en la iglesia, nuevos creyentes, es muy común que digan, yo quiero hacer un devocional, pero no sé cómo se hace, no sé por qué libro comenzar a leer y necesita que alguien lo dirija. Entonces, este es el aprendizaje que más ocupamos. Bueno, y el natural pues es propio de cada individuo. Ahora, el proceso de aprendizaje se dice que hay 5 niveles en los cuales nosotros aprendemos y vamos obviamente escalando. Estos niveles son la exposición, la repetición o memorización, que algunos le llaman de esta forma, la comprensión o bien entender y poder expresar las propias ideas, refiriéndose al alumno, la convicción, el alumno da razones o evidencias de su aprendizaje y la aplicación, que es la vivencia, el aplicar todos estos conceptos a su vida cotidiana. Entonces, estos niveles van de menor a mayor y nuestra meta como maestros es que el estudiante logre aplicar las verdades bíblicas que le enseñamos a su vida práctica, a su vida cotidiana. Ahora bien, la exposición, ¿a qué se refiere? Obviamente, como su nombre lo indica, es cuando el profesor expone el tema, el alumno recibe toda la información, pero no logra retener la totalidad. No creo que haya una persona, ni siquiera con estos videos, que logre aprender a totalidad lo que el profesor está diciendo. El maestro puede sugerir que el alumno profundice quizá por su cuenta en un tema de interés, pero no está obligado a hacerlo. Ahora, en este punto, cuando el maestro expone, el alumno puede tener la idea de lo que se dio en total, en general, pero no va a poder decir palabra por palabra ni lograr la total comprensión del concepto o de la clase
porque estamos en el primer nivel, por así decirlo. En la exposición, el alumno solamente se remite a recibir la información. Si algo le interesa, quizá preguntará, quizá investigará en un libro y el profesor puede quizá ampliarle la explicación o sugerirle algún recurso para que pueda profundizar porque quizá no es tema de la clase y el maestro no va a tomar el tiempo para hablar al respecto. Muchos maestros se sienten cómodos en este nivel porque no hay que hacer mucho, solamente explicar y el alumno suponemos que recibe toda nuestra información. Pero este es un grado de aprendizaje limitado. En este nivel es limitado porque no sabemos qué tanto mi alumno está reteniendo la información o qué tanto ya comprendió de lo que yo le expliqué. Ahora bien, la repetición o memorización es cuando el estudiante puede repetir palabra por palabra la información que recibe aunque no la comprenda. Como decimos, hablan como periquitos. Un periquito, su dueño, le enseña a decir las palabras y las repite de memoria muy bien, con una indicación, con un aplauso, etc. Pero en el nivel de comprensión del animalito, no sabe lo que está diciendo, no sabe que hola es saludar. Ajá, entonces puede repetir, pero no necesariamente quiere decir que ya entendió todo lo que se le explicó. Aunque este es también de los niveles bajos, tiene su grado de importancia. Por ejemplo, conocer el orden de los libros de la Biblia es algo que no requiere mucha comprensión. Yo no necesito entender precisamente por qué el orden de la Biblia es así. Más bien, aprenderlo de memoria. ¿Y para qué? Para poder tener un mejor manejo de la Biblia cuando me pidan buscar en un pasaje. Hay personas que dicen, no, yo no necesito aprendérmelos y los vemos los domingos batallando para encontrar dónde está Habacuc, dónde está Sofonías, dónde está Malaquías. ¿Por qué? Porque no le damos la importancia a memorizar el orden de los libros bíblicos y también memorizar los versículos exactamente como están escritos, independientemente de la versión. Parafrasear no es lo ideal. Necesitamos conocer exactamente el texto bíblico palabra por palabra, porque si no llegamos a diluir el mensaje, a diluir la palabra o a citar mal un texto. Y por eso salen versículos famosos como el de ayúdate que yo te ayudaré, que en ningún momento lo encontramos en la Biblia. Entonces, sí es importante la repetición. El hecho de que sea de los niveles bajos del aprendizaje no quiere decir que sea menospreciable, tiene su grado de importancia. Ahora bien, el otro es la comprensión. Lograr que el estudiante comprenda lo que yo le estoy diciendo incluye dos aspectos. El entendimiento de lo enseñado, que lo que yo estoy diciendo como maestro, el alumno lo entienda, y la habilidad de expresarlo en sus propias palabras. No basta con que el estudiante me escuche y yo asuma que ya recibió toda la información. Hay que esperar a que el estudiante procese toda esa información, todo lo que yo le he enseñado, y no solo eso, sino que logre con sus propias palabras replicar lo que yo le expliqué. Eso es la comprensión. Cuando en una escuela primaria, por ejemplo, se pide que el alumno haga una lectura de comprensión, quiere decir que el estudiante va a leer y después va a decir con sus propias palabras qué entendió de esa lectura. Y en base a eso, el profesor le evalúa. Es más o menos esto. Yo como maestro doy una lección y no solo espero que me escuchen mis estudiantes, sino que lo procesen, lo entiendan y que también lo puedan explicar. Se considera esto un nivel más avanzado porque el que el estudiante pueda expresar lo que entendió o repetir, implica que pues ya tuvo un proceso en el cual él estuvo asimilando toda la información y ahora la puede decir, no solamente de memoria, sino ya explicándolo con sus propias palabras. Así se le queda más grabado el concepto o una clase. Ahora bien, la convicción. Esta viene de la mano con la comprensión. ¿Por qué? Porque el alumno no solo procesa y comprende la información, sino que también la acepta como una verdad. Y así cree lo que ha aprendido, además de que puede dar argumentos o dar razones de por qué lo cree. En el texto, en el libro de texto que estamos ocupando viene un ejemplo de una chica que fue a una universidad cristiana y ella era bautista y la doctrina de la escuela era reformada. Entonces, ella como bautista no aceptaba el bautismo de infantes. Sin embargo, estudió
comprendió, se supo hasta los versículos y cuando fue la hora de su examen todo lo hizo perfectamente, tanto que le agradó al profesor. Sin embargo, ya al terminar este curso, dijo, yo sigo sin estar convencida de que el bautismo de infantes sea lo ideal. Y esa fue su convicción. O sea, ella no creyó, a pesar de que comprendió, porque la doctrina reformada dice que sí, pero ella como bautista no acepta esta práctica. Entonces, la convicción es no solamente entender, no solamente procesar, también es aceptar que lo que me están diciendo es verdad y lo voy a hacer mío y doy mis argumentos de por qué yo creo lo que creo. Yo puedo decirle a una persona, tú tienes que amar a Dios, tienes que leer la Biblia todos los días, pero si no le doy las bases para que comprenda el por qué es importante leer su Biblia, nunca va a tener la convicción de leerla. Entonces, por eso es importante llegar a la convicción. Y finalmente, la aplicación es una consecuencia natural de lo que veíamos en el nivel anterior. Y estas tres últimas van muy de la mano. Cuando yo comprendo, tengo una convicción y al final la aplico. La llevo a la práctica. Por ejemplo, lo que decía de esta chica. Ella no tuvo la convicción, no va a aplicar a su vida personal, si tiene hijos, el bautizarlos como niños. ¿Por qué? Porque no está convencida de ello. Ahora bien, también la aplicación es un indicador de que si el estudiante no aplica un concepto a su vida, como lo que decía de leer la Biblia, es muy probable que no haya entendido, no haya llegado, o sea, se quedó en el nivel de comprensión o quizá ni en ese nivel, y por eso no tiene la convicción y por ende no lo va a llevar a la aplicación. Entonces, también cuando vemos que si a una persona le decimos, bueno, hermano, tú tienes que tener tu devoción al diario y le explicamos por qué y le decimos cómo lo tiene que hacer, pero a las 2, 3 semanas que yo voy y le pregunto, ¿cómo vas con tu devocional? Que me diga, es que lo empecé a hacer, pero a los 2 días ya no pude. Quizá no comprendió qué es lo que tenía que hacer. Habría que preguntarle cómo hizo o qué factores lo llevaron a dejar de hacer su devocional. Si no tiene la convicción de que es para su crecimiento espiritual, pues no le va a dar la importancia y por ende no lo aplica. Entonces, la aplicación es nuestro último punto o nuestro punto culminante en el aprendizaje, pero también nos indica si tengo que regresar quizá al nivel de comprensión para que mi estudiante logre aplicar lo que le estoy pidiendo. Santiago nos da un ejemplo muy claro de esta parte, de cómo la convicción lleva a la comprensión lleva a la aplicación. Santiago 2:14 al 20 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, en este ejemplo, Santiago nos está diciendo que, de este lado, en los primeros versículos, que si yo en el 16, por ejemplo, le digo a un hermano, ven paz, caliéntate, llénate, sáciate, pero yo no le estoy dando nada. Simplemente no he comprendido lo que es el actuar cristiano o un actuar con generosidad. Entonces, por eso Santiago aquí dice que la fe sin obras es muerta, que tiene que llegar a ser práctica. Tenemos que practicar nuestra fe. Yo puedo decir amar a Dios, pero no amo a mi prójimo. Y el Señor Jesús nos dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el ejemplo que vemos en la ilustración del samaritano. Este hombre venía de Samaria, no tenía nada que ver con un judío, sin embargo, él tuvo a bien ayudarlo. Y ahora, como veíamos la clase pasada, el ser samaritano es un sinónimo de una persona piadosa, una persona que ayuda a otros, cuando en ese entonces solamente era alguien que venía de Samaria. Pero a lo que voy es la parte práctica. ¿Qué me deja esta enseñanza a mí? Yo puedo decir, pues sí, como cristiano necesito ayudar a los demás, pero a lo mejor no estoy practicando ese ayudar a los demás. Voy en el autobús, veo a una viejita que necesita lugar y mejor me hago la dormida porque yo vengo más cansada. No estoy practicando ese ejemplo.
por decir algo. Y por eso es lo que yo decía y compartía en la clase pasada, que a mí me gustaba, cuando daba una lección bíblica, dejarles de tarea a mis estudiantes que lograran practicar, o que esa era su tarea, que lo que vimos ese día en la clase lo pudieran practicar. Pero no solamente les decía, practíquenlo, no, sino, por ejemplo, tomo este pasaje de Santiago y digo, bueno, ¿cuáles son los errores? Pues nada más decir que te vaya bien, haz esto, haz aquello, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Pues practicar la fe, porque Santiago dice que la fe conlleva obras. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces, generando preguntas en mis estudiantes, quizá ellos me den ejemplos de cómo pueden llevar una fe práctica. Digo, si el pasaje que estudiáramos fuera este que leímos en Santiago. Entonces, esto es lo que nos quiere decir este pasaje, que tenemos que practicar. O sea, no solo es el conocimiento intelectual, tiene que haber un conocimiento que sea aplicable. Voy a un ejemplo que también nos da nuestro libro de texto. Anita era una niña que tomaba su clase como todos los días y ahora con lo del coronavirus. Su profesor le decía que se tenía que lavar con regularidad las manos porque si uno no se lava las manos y come con las manos sucias, acarrea bacterias y se puede enfermar. Anita llega a su casa y le dice a su mamá, hoy me enseñaron que me tengo que lavar las manos. Y su mamá le dice, muy bien, ¿por qué? No lo sé, no recordó toda la información. Al día siguiente, el profesor, nuevamente, pues haciendo hincapié en esto, no solamente dice, te tienes que lavar las manos para no enfermarte, sino que explica las razones por las cuales hay que lavarse las manos, muestra un esquema de una mano llena de bacterias, etcétera. Y Anita comprende mejor. Ok, regresa a su casa, mamá, me tengo que lavar las manos antes de comer. ¿Por qué, hija? Bueno, el maestro dijo que hay bacterias en mis manos y quizá pues me pueda enfermar si como con las manos sucias. Muy bien. Pero no creo que sea del todo cierto. Yo a veces he estado jugando en el patio con la tierra, luego me he comido un dulce y no me ha pasado nada. No lo creo del todo, dice Anita. Entonces, ella comprendió, pero no tenía todavía la convicción. Sin embargo, el profesor, al día siguiente, volviendo a este tema, les explica a los estudiantes las razones biológicas por las cuales tienen que lavarse las manos y ya Anita no solamente comprendió mejor el concepto, sino que ahora está determinada a hacerlo con regularidad, a lavarse las manos regularmente para evitar enfermarse. Llega a la convicción y a la aplicación de un concepto que le explicó su profesor. Ahora bien, como les decía, este es el punto al que queremos llegar, pero como siempre hay reglas para los maestros y cosas que damos por obvias u omisiones a la hora de guiar al estudiante en este proceso de aprendizaje. Reglas para los maestros. Primero, hay que ayudar a los alumnos a formarse una idea clara de la lección. Como decíamos en lecciones anteriores, yo no puedo esperar que ellos entiendan si no les hablo en un lenguaje sencillo o comprensible para ellos. Procurar animar al estudiante a que pregunte con continuidad, que se cuestione, que le pregunte al profesor. Hay maestros que no son tolerantes a las preguntas y evitan que el estudiante pregunte, pero no es nada malo. A veces cuando nosotros dejamos que el estudiante hable, nos podemos sorprender de las preguntas que hacen o de los comentarios que llegan a hacer. Y también como maestros aprendemos algo nuevo. Ayúdales a probar sus opiniones. Si alguien ya tiene una convicción y dice, yo creo que esto es así por estas razones, decir, ok, inténtalo, llevarlo a que practique, a que lo pruebe. Y hay que animarlos a vivir lo aprendido y lo creído. Si yo les digo a mis alumnos, bueno, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tengo que animarlos a que vivan esta práctica, pero tengo que enseñarles qué es amar a Dios, cómo pueden ellos amar a Dios. Decir ama a Dios es dar solamente una idea, pero no dar las herramientas para que lo lleven a cabo. Y ellos solamente se van a rascar la cabeza y van a decir, sí, yo sé que tengo que amar a Dios, pero no sé cómo. Y a veces esa es la realidad de nuestras iglesias, pero pasa con las personas que no se están capacitando en la escuela dominical, que solamente van al servicio del culto los domingos y su enseñanza es la predicación. La predicación no es una clase que permita la interacción del estudiante con el maestro, en este caso del pastor con su grey. No lo permite.
Entonces, por eso la importancia de la escuela dominical. En la escuela dominical sí podemos participar, hablar, el maestro callar y dejar que los alumnos incluso interactúen, prueben, que digan, ay, a mí no me pasa nada si sigo con mi vicio de fumar. Bueno, quizá no te pase nada ahora, pero a largo plazo hay consecuencias. Y aquí, bueno, no hay que dejarlos que prueben, ¿verdad? Sus opiniones, pero sí animarlos a vivir con la convicción de que las cosas las hacen para Dios. No sé si me explico, espero que sí. Y en este caso no podemos tener esa interacción. Ahora, las omisiones o violaciones, como dice nuestro libro de texto. Se deja al alumno con dominio inadecuado de una lección. Dejamos la lección a medias o los dejamos que se vayan con conceptos cerrados y no sabemos realmente si el alumno comprendió, si ya tiene la convicción y si lo va a aplicar adecuadamente. Puede tener la comprensión a su manera, tener una convicción a su forma y al momento de ejecutarlo ya no va a ser lo que nosotros queríamos que hiciera, sino algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no le dimos las herramientas necesarias para que comprendiera el concepto o el tema. Se insiste tanto en el lenguaje de la lección que el alumno no tiene motivación para tratar de probar su poder de expresión. Entonces, a veces decimos, es que tiene que ser lenguaje claro, sencillo. Y si el alumno de por sí le cuesta expresar sus ideas, si no lo dejamos que intente, que pruebe y que nos explique, y decimos, bueno, es que la predestinación, ay, no, a ver, dijimos que eso es una palabra rara, no hay que usarla, usa otra. Y ya el estudiante no sabe qué palabra usar. Entonces, vamos a evitar también que participe. Hay que tener cuidado con esto. Frecuentemente se nos pide que se den las razones de las declaraciones que aparecen en la lección y el maestro tampoco las presenta. Perdón, frecuentemente no se pide que se den las razones de las declaraciones. A veces, como estudiantes, nos quedamos como zombies. Estamos ahí, pero a la vez no estamos. Y el profesor habla, 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 como yo ahora, y no tengo la plena certeza de que mi estudiante está recibiendo toda la información que yo quiero que reciba. Y peor aún, el estudiante no tiene la motivación de preguntar y decir no entiendo, o ya me perdí, o quizá lo que me está diciendo no es claro. ¿Lo puede volver a repetir? Como estudiantes llegamos a evitar eso por miedo a la burla, por miedo a que nuestro profesor nos diga, ay, deja de molestarnos, interrumpirme, porque suele suceder, aún en la escuela dominical. Entonces se pierde el interés y dejamos que el profesor hable, pero en realidad no estamos recibiendo toda la información ni de forma adecuada. O no le decimos, bueno, sí, profesor, pero ¿podría profundizar en esto? Entonces, cuando evitamos todo este tipo de cosas, la clase no crece, no se enriquece y llega a ser monótona, aburrida y todos perdieron el interés, tanto el profesor como los estudiantes. Finalmente, en ocasiones se olvidan las aplicaciones prácticas de la lección y esto sucede mucho a los profesores cuando no preparamos bien nuestra clase. Tenemos todo el material, tenemos la lección, pero se me pasó la aplicación. Ay, bueno, que ellos lo investiguen. Y yo me remito a dar mi lección. Ah, ya, no sé, Jesús, ahora que viene Semana Santa, la Pascua, la última cena, no sé. Doy la lección, explico cómo se sentaban, por qué, el porqué del sentado en ese entonces, y doy una mega lección. Pero, ¿qué aplicación tendría a la vida del estudiante esta última cena, esta clase? Y el maestro ya se perdió totalmente en detalles que quizá no eran relevantes para ese momento, que es lo que veíamos en las primeras lecciones. Hay que saber qué es lo que, a dónde yo quiero llegar, qué es lo que yo quiero que mi estudiante aplique y no perderme en detalles que pues, sí tienen su importancia, pero quizá en ese momento a lo que yo quiero enseñar no empatan, no son relevantes. Entonces sí hay que tener cuidado y no olvidar buscar una aplicación a la lección. Ahora, hay que tener cuidado también en este punto, porque yo no voy a forzar una aplicación, no debo. No puedo decir la lección del buen samaritano que hemos estado platicando. Decir, bueno, así como el samaritano, yo tengo que ayudar a los necesitados. Y ya. Y el estudiante no va a saber cómo ayudar a los necesitados y a lo mejor, por ejemplo, en estos tiempos que no hay que salir de casa, que muchas personas temen una crisis económica
y decimos, y yo soy un mal cristiano, un mal samaritano, porque no estoy ayudando a los necesitados, no les estoy dando a lo mejor algo que necesitan, no sé, sopa, y quizá mi alacena está vacía también. Entonces, damos un concepto errado o una aplicación a medias. Hay que tener cuidado y no hacer sentir también mal al estudiante si su aplicación no es la que el profesor esperaba. ¿De qué otra forma se puede ayudar a los necesitados si yo también tengo necesidad? Bueno, algo tan sencillo pero tan poderoso como la oración. Si yo estoy orando, estoy ayudando a las personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no tengo los recursos, pero sí tengo el respaldo del Señor. Entonces, hay que ser cuidadosos al momento de dar una aplicación o una aplicación forzada, que es lo que yo decía. En este ejemplo del buen samaritano, decir, pues ahora, como el samaritano pagó y pagó el hospedaje de este judío, pues ahora entonces yo tengo que pagar. Es una aplicación forzada, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de no forzar conceptos en nuestras lecciones. Lo que yo quiero es que ellos lleguen a practicar una verdad bíblica. En este caso, el ayudar a otros, el no perderme en mi religiosidad, como lo hicieron el sacerdote y el levita, y detenerme a ver si alguien necesita algo y si está en mis recursos, ayudarlo. Ahora, no siempre son recursos económicos. Yo puedo ayudar de muchas formas, ya lo mencioné, la oración. Y entonces, al nosotros ayudar a otros, sabemos que estamos aplicando esta verdad a nuestra vida y que estamos creciendo espiritualmente también. Por eso hay que tener cuidado a la hora de dar una aplicación al estudiante. No hay que ser muy severos ni muy drásticos o cuadrados en decir, es que lo tienen que aplicar así. Y si no se aplica de esta forma, entonces se aplicó mal o se aplicó a medias. Hay que dar la oportunidad de que el estudiante pruebe y que vea también otras formas en las cuales puede llevar a la aplicación una lección bíblica. Pero lo importante es no dejarla de lado, porque muchos maestros también se pueden excusar, bueno, pues si yo no tengo que dar la aplicación, pues que ellos la busquen y así ya me evito un problema o investigar más. No, uno puede dar ejemplos, pero al final el estudiante lo va a aplicar de acuerdo a lo que comprendió, de acuerdo a su convicción, así es como va a venir la aplicación. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos queda una clase más. Yo espero que podamos tenerla antes para así también llevar nuestro examen final. Vamos a terminar con una palabra de oración, así como comenzamos. Padre bendito, nuevamente te damos gracias por esta lección, porque tú nos permites tener herramientas útiles, herramientas que nos llevarán a ser unos buenos maestros, sobre todo maestros a la hora de enseñar tu palabra, que podamos enseñar el mensaje tal y como tú nos lo diste, que no diluyamos el contenido de tu palabra ni tampoco lo alteremos, Señor. Te pido por Araceli nuevamente para que tú le des la comprensión necesaria para que pueda aplicar estos conceptos a su vida, a su ministerio, y que también tú nos permitas seguir, aunque sea a la distancia, aprendiendo de ti. Rogamos también por la situación que está en el mundo, que tú seas obrando. Sabemos que en tu soberanía nada se sale de tu control, pero aún así te rogamos que tú permitas que esta situación a nivel mundial cese, disminuya y haya una mejor comprensión, sobre todo de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Gracias te damos y terminamos este tiempo nuevamente con gratitud en nuestros corazones hacia ti, porque podemos, aunque estemos encerrados en casa, podemos hablar tu palabra con libertad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hasta luego.